Hola, yo soy Mario Alberto Sánchez Aguilera y les voy a exponer algunos avances de mi proyecto de investigación postdoctoral dentro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, a cargo de la doctora Marina Garone. Ella es mi tutora. Y bueno, quiero agradecerle precisamente a la doctora Garone por haberme invitado a este espacio y a todos ustedes. Me adelanto, les agradezco por su atención y por su paciencia. Entonces, bueno, mi proyecto de postdoctorado se titula Las obras impresas y manuscritas para la educación del gobernante indígena durante el siglo XVI, resguardadas por la Biblioteca Nacional de México. Este proyecto pretende eh, acercarse a una parte de lo que fueron los fondos de la biblioteca del Colegio de Tlatelolco, del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, una biblioteca que pues hasta hoy no hemos logrado entender, una biblioteca muy vasta y de la que sabemos muy poco. Bueno, voy a comenzar hablando un poco del Colegio de Tlatelolco. El Colegio de Tlatelolco fue fundado en 1536 por los franciscanos y fue un colegio que hay diferentes versiones de los investigadores, pero todos coinciden en dos cosas, ¿no? Que el colegio se fundó principalmente para, para educar a los hijos de los antiguos gobernantes eh, mexicas y de los Altepe que estaban cercanos a México Tenochtitlan, como Azcapotzalco, Xochimilco. Entonces, los hijos de los gobernantes se educaban en este colegio y además también se educaban en el cristianismo, se educaban para que después regresaran a sus respectivos pueblos, pues a gobernar, ¿no? Este colegio se fundó principalmente con ese fin, aunque también se cree y puede ser que el colegio se fundó con miras a tener un clero indígena en el futuro, ¿no? Esto nunca sucedió por diferentes razones, pero bueno, ¿no? Entonces, el colegio funciona como un internado en el cual los estudiantes iban, estaban allí toda la semana, allí dormían y también vivían un poco como los frailes, ¿no? Asistían a los oficios a los oficios sagrados, tenían clases, comían allí, entonces eran un poco como frailes de repente. Y bueno, ¿no? Ahí entraban desde temprana edad, como a los 12 años, y ahí los educaban en las artes, en el trivium y el quadrivium. El trivium era la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, la geométrica, la aritmética, la música y la astronomía. Entonces, estos son las artes liberales, ¿no? Entonces, en estas artes liberales, estas las aprendían en el colegio de Tlatelolco los alumnos. Ahora bien, mi exposición y mi proyecto es un acercamiento en, en cuatro niveles. Yo hice un acercamiento a los acervos de la biblioteca del Colegio de Tlatelolco en tres niveles. Aclaro que es un acercamiento y yo lo que voy a hacer es un catálogo sobre los libros para la educación del gobernante. Es decir, no voy a hacer un análisis exhaustivo de la biblioteca porque ni pretendo hacer eso y sería una labor interminable, ¿no? Entonces, en un primer nivel de acercamiento a estos catálogos del inventario, vamos, en un primer acercamiento de mi investigación es sobre los catálogos e inventarios de la biblioteca del convento de Tlatelolco, ¿no? Los catálogos que hoy tengo a la mano. Entonces, para esto ocupé el inventario del Colegio de Tlatelolco, hecho el 3 de diciembre de 1584, que aparece en esta nueva colección de documentos para la historia de México, particularmente en el volumen 2,
Códice de Tlatelolco, y dentro de ese Códice de Tlatelolco está otro que se llama Códice Franciscano. Entonces, este inventario lo estoy consultando de aquí, de Icasbalceta, y es un inventario general de los bienes con motivo del cambio de mayordomo. Y aquí se incluyen algunos libros, con excepción de los que en ese momento estaba utilizando Fray Bernardino de Sahagún con sus alumnos. También me acerqué a un inventario del Colegio de Tlatelolco hecho por Fray Jerónimo de Colindres, de la sacristía, hospedería, refectorio, cocina y biblioteca. Este inventario tiene 920 libros y es del 3 de febrero de 1663. Y ahora ustedes preguntarán que por qué me acerco a este inventario del convento si yo voy a analizar los libros del colegio. Pues bueno, porque en el siglo XVII, toda la biblioteca del convento, del colegio, perdón, pasó a la del convento de Tlatelolco. Entonces allí se incluían los libros tanto del convento como del colegio de Tlatelolco. Entonces por eso también me acerqué a este inventario. Y bueno, finalmente un catálogo muy famoso, muy conocido, el catálogo de la Biblioteca de Santiago Tlatelolco de Miguel Mates, que elaboró a partir de lo que él encontró de la colección Sutro en California. Sin embargo, nuevos estudios pues nos han dicho que en realidad Mates no exploró todo, ¿no? Que todavía hay cosas que faltan por decir, volúmenes que Mates no logró registrar. Entonces, bueno, yo me acerqué a esto, en un primer momento yo me acerqué a estos tres inventarios y catálogos con el fin de extraer de allí las obras para la educación del gobernante. ¿Cómo lo hice? Bueno, me fui a consultar algunos catálogos, algunas obras europeas, particularmente de la formación moral del príncipe. En realidad son inventarios donde se dice cuáles eran las obras que se les proponían a los príncipes en el siglo XVI para su educación, ¿no? O los educadores de los príncipes, qué obras consultaban. Entonces, yo confronté estas obras sobre la educación, sobre la formación moral del príncipe, todos estos catálogos que hay de obras para los príncipes en Europa, y de allí fui extrayendo todo lo que aparecía en los catálogos del Colegio de Tlatelolco. Entonces este fue un primer acercamiento muy general, si se quiere muy burdo, porque evidentemente de todas las obras que de aquí me resultaron, pues no todas las iban a usar y no todas las consultaron los alumnos del Colegio de Tlatelolco, aunque estuvieran en el convento, en la biblioteca, perdón. Entonces este es un corpus primario donde están las obras de la biblioteca del Colegio de Tlatelolco para la instrucción del gobernante. Este primer corpus es muy general y en un segundo momento, bueno, este corpus primario yo lo fui registrando en tablas de Excel. Aquí podemos ver el catálogo de la biblioteca del Museo de Antropología e Historia. Aparece, por ejemplo, Monte Calvario. Me voy a ir con Speculum Comniuborum, un tomo. Aparece en el catálogo de la biblioteca del museo y también aparece en el catálogo de Mates, por ejemplo, ¿no? Algunos no me aparecen en el catálogo del Colegio de Tlatelolco, entonces fui poniendo esto en tablas de Excel. En un segundo momento, este corpus primario lo confronté con los catálogos del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México. Particularmente trabajé con Nautilo porque fue el momento más duro de la pandemia. En este momento no se podía ir para nada a la biblioteca. Entonces yo lo confronté con el corpus primario, mi corpus primario lo confronté con lo que había en Nautilo, y de allí extraje algunos datos de los títulos que hay en la Biblioteca Nacional de México. Aclaro, en la Biblioteca Nacional de México hay los mismos títulos
que había en el Colegio de Tlatelolco, pero no son los mismos volúmenes. O sea, son los mismos títulos, pero no el mismo volumen, es decir, no el mismo ejemplar que estuvo en Tlatelolco, ¿no? Entonces yo registré el número de ejemplar de un mismo título, el asiento bibliográfico, el número de sistema, la clasificación, la descripción física, las marcas de propiedad, las notas, el contenido, los temas y el idioma. Todo esto lo extraje de la ficha que me aparecía a mí en Nautilo. Y lo fui registrando en tablas, ¿no? Fui registrando toda esta información igual en tablas de Excel y entonces de aquí yo extraje mi segundo corpus, un corpus ya filtrado, es decir, en un primer momento yo tenía el corpus general, que es todo lo que había en la biblioteca del Colegio de Tlatelolco para la educación de los gobernantes. Después eso lo confronté con lo que hay en el catálogo Nautilo del fondo reservado y extraje un segundo corpus, que es un corpus ya real de qué obras que había en Tlatelolco para la instrucción del gobernante hay hoy día en la Biblioteca Nacional de México, en el fondo reservado. En una tercera etapa, estas obras que yo encontré en el fondo reservado, las fui a relacionar con los manuscritos, ¿no? Con los manuscritos que también están en la Biblioteca Nacional de México, en el fondo reservado, en lengua náhuatl, y que sirvieron para la instrucción del gobernante. Entonces yo confronté los impresos con los manuscritos, eso fue una tercera etapa, y de aquí, pues bueno, a nivel general, encontré, por ejemplo, ¿no? En el ámbito devocional, pues doctrinas, sermonarios, leccionarios, libros de obras y otros géneros que principalmente sirvieron como modelos para elaborar obras en lenguas indígenas. Es decir, esto no quiere decir, por ejemplo, que el mismo sermonario que existe impreso en la Biblioteca Nacional de México y que estuvo también un título en Tlatelolco, haya sido copiado y traducido al náhuatl para hacer sermones en mexicano, ¿no? Sino que sirvieron como modelo para estructurar obras, para sacar temas, para extraer oraciones, por ejemplo. Entonces, este es un acercamiento ya un poco más pulido, pero de todos modos sigue siendo un acercamiento general en el que se confrontan impresos con manuscritos. Por ejemplo, a principios de año publiqué un artículo sobre las perícopas, precisamente este manuscrito que vemos acá, y lo logré relacionar con un impreso que sirvió como modelo, un impreso de Fray Ambrosio Montesino, un impreso en castellano y latín, ¿no? Entonces, ahora, en el ámbito educativo, pues están los espejos de príncipes y los tratados sobre el buen gobierno. Entonces, estos yo los confronté con los manuscritos igual, de manera general, es decir, obras que sirvieron como modelo para elaborar tratados en lengua indígena, en lengua náhuatl particularmente. Quiero puntualizar que hasta este momento de mi investigación, hasta la tercera etapa, solo estoy basándome en modelos, ¿no? Es decir, las obras que estoy confrontando sirvieron como un marco para elaborar otras obras en lengua náhuatl. Ahora, en un cuarto momento, ya me enfoqué en establecer una relación entre manuscritos e impresos a nivel particular. Es decir, en localizar cuáles de los manuscritos que están en la Biblioteca Nacional de México para la educación del gobernante tienen dentro de ellos obras que sí coinciden o que sí fueron traducidas de algunas obras en latín o en castellano que están en la Biblioteca Nacional de México y que también estuvieron en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Entonces yo les voy a exponer ahora un caso en particular de esto. Bueno, primero, para llegar hasta esto,
uno tiene que elaborar, o por lo menos yo tuve que elaborar la traducción completa o parcial, pero al decir traducción parcial me refiero a una traducción, digamos, sustancial, ¿no? Si yo tengo una obra de 10 folios, una traducción por lo menos de 5 o 6 folios, no, al principio exploré el método de las calas, agarrar parrafitos, agarrar cachitos, pero eso no me funcionó, porque lo que resultaba, y esto fue muy interesante, es que yo buscaba, por ejemplo, una cita latina, una cita que no fuera de la Sagrada Escritura, porque esa cita me iba a aparecer en todas partes. Una cita latina, por ejemplo, una cita de Ovidio, y la metía al internet y buscaba, y entonces me aparecían, y esto fue muy interesante, muchísimas obras relacionadas con la educación del gobernante, lo que me hablaba de que estas citas habían servido, de que había otros libros que habían servido como modelos y se habían extraído citas, pero no me decía más esta búsqueda. Esta búsqueda no me decía exactamente si era esa obra que yo tenía o de repente yo tenía esa cita en obras que hablaban más o menos de lo mismo de de la obra que yo estaba traduciendo en náhuatl, pero no era la misma y tenía 3 o 4 que podían ser. Entonces esto no me servía y tuve que dejar el método de las calas y verdaderamente traducir partes grandes, 5 o 6 folios, para saber de qué hablaba el documento y empezar a buscar. Entonces, me di cuenta que habían sucedido varias cosas en las traducciones. Primero, que muchas de ellas eran traducciones completas o parciales y que había habido cambios de género, adaptaciones y glosas. Y eso es precisamente lo que ahora les voy a presentar. Entonces, yo voy a hablar de un caso particular, que es el caso de un opúsculo que se encuentra en el manuscrito 1477 de la Biblioteca Nacional de México, que se conoce como Miscelánea Sagrada. Y yo encontré que este opúsculo había sido traducido que la fuente estaba en una obra que se llama igual, Monte Calvario, de Fray Antonio de Guevara. De la primera parte del Monte Calvario, impresa en Valladolid en 1545. Entonces yo les voy a hablar de qué sucedió con esta traducción. Bueno, primero, Fray Antonio de Guevara fue un personaje muy importante, fue un franciscano, fue el cronista oficial de Carlos V en 1527, le dieron ese título. En el 37 fue obispo de Mondoñedo, entre muchísimos otros títulos y cargos que le dieron dentro de la iglesia. Su producción literaria fue vastísima. Aquí yo les estoy presentando algunos, en esta diapositiva, algunas de sus obras, no son todas. Particularmente escribió sobre 2 grandes temas. El primero es sobre temas cortesanos, y en estos temas cortesanos destacan títulos como el Libro Áureo de Marco Aurelio o el Reloj de Príncipes, que voy a decirlo, también estaban estos 2 títulos en la biblioteca del Colegio Tlatelolco. Estaba Década de Césares, las epístolas familiares, y en sus obras devocionales estaba el libro llamado Monte Calvario, que es del que voy a hablar ahora, Oratorio de Religiosos, entre muchas otras. La obra de Fray Antonio de Guevara fue traducida durante el siglo XVI casi a todas las lenguas europeas, y hubo ediciones durante todo el siglo XVI de las obras de Antonio de Guevara, particularmente del Reloj de Príncipes y del libro llamado Monte Calvario. Entonces, bueno, ¿qué es el Monte Calvario? El Monte Calvario es un texto meditativo en el que se contienen, como dice el libro, todos los misterios del Monte Calvario, desde que Cristo fue a muerte condenado por Pilato hasta que por Joseph y Nicodemos fue metido en el sepulcro. Y en él, el autor expone grandes figuras, alega muchas autoridades, pone muy devotas contemplaciones y aún hace muy dolorosas exclamaciones. Es decir, es un libro que contenía y contiene muchísimas citas de autoridades que no cualquiera podía entender. Es una traducción que fue hecha para alguien que había estudiado, ¿no? Para las élites indígenas. Lo que tenemos nosotros en la miscelánea sagrada
son la traducción de 2 capítulos de este libro, pues un libro grandísimo. El primero es de cómo Cristo se comparó a árbol verde y a la sinagoga comparó al árbol seco y de un árbol altísimo que hace mención Ezequiel, en la exposición del cual se tocan muchos secretos de la Sagrada Escritura porque se declara la figura muy a la larga. Y bueno, el segundo capítulo que prosigue el tema, ¿no? Entonces como ustedes pueden ver, es un texto meditativo y que para entenderlo, además, se tenía que tener por lo menos conocimientos básicos de teología. Bueno, el Monte Calvario del manuscrito 1477, que son los folios del 125 recto al 138 recto, sufrió una adaptación, es decir, de ser un texto meditativo, que es el texto de Guevara, pasó a ser un sermón. ¿Por qué? Porque contiene un incipit, que son las primeras palabras de la cita latina, una salutatio, que es una invocación o saludo, pidiéndole a Santa María la gracia para poder comprender a fondo la explicación de la Sagrada Escritura, y al final de esta salutatio viene precisamente la salutación angélica, que es el Ave María. Tenemos una divisio, que es donde se anuncia el tema principal y los diversos tópicos a tratar, la expositio, que es el desarrollo del tema principal y los tópicos secundarios distribuidos en varias partes, es decir, que coincidan con la divisio, y tiene una conclusión. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona. El incipit, en la versión del manuscrito 1477, corresponde con el texto fuente de Guevara, como aquí lo pueden ver. En verde tenemos un recuadro donde está el texto de Guevara. Aquí está la cita latina, como la podemos ver en nuestro manuscrito. En rojo, la cita latina y su traducción al castellano en la obra de Guevara y al náhuatl en nuestra obra de la Biblioteca Nacional de México. Entonces, hasta aquí, la obra va siguiendo a Guevara, entre comillas, porque no empieza, como ustedes pueden ver, el capítulo empieza aquí y ahí no empieza la traducción en náhuatl, sino que empieza hasta la cita latina de Daniel, ¿no? Daniel 4. Y precisamente en el texto de la Biblioteca Nacional de México se le añadió lo que le faltaba para hacer un sermón a esta cita, que es el lugar exacto de donde fue tomado, ¿no? Daniel capítulo 4. Eso es lo que todo sermón debe tener, ¿no? Anunciar de qué parte de la Sagrada Escritura se está tomando esta cita latina. Bueno, tenemos que la segunda parte fue introducida por el traductor de la obra, que es la salutatio. Aquí lo vemos en el manuscrito, salutatio. Y pues bueno, viene la salutación, que es lo que les decía, la salutación angélica, bueno, termina en rojo, les marqué, ¿no? Que dice: roguémosle a la verdadera raíz del árbol, a la siempre doncella sin pecado, Santa María, del árbol, porque este opúsculo trata precisamente del sueño de Nabucodonosor y que él soñó pues con un gran árbol, ¿no? Y al final tenemos precisamente el llamado para la salutación angélica, que también marqué aquí en rojo, que dice: saludemos, pidámosle siempre estar llenos de ello, llenos de la gracia, ¿no? Y digamos el Ave María. Entonces aquí viene nuestra salutación angélica. Tenemos que la salutatio es una parte inventada de este opúsculo. Luego viene otra parte inventada por el traductor, que es la divisio, y es aquí donde comienza a ponerse bien interesante este tema. En la divisio, se las voy a leer, nos dice el autor: hijos míos, para que expliquemos este modelo, ustedes escucharán 6 o quizás 7 cosas. Lo primero es aquel árbol que vio en pie en medio de la tierra. Lo segundo, que era muy alto. Lo tercero, que su follaje era muy hermoso. Lo cuarto, que tenía muchísimos frutos. Lo quinto, que debajo de él vivían las fieras. Lo sexto, que en sus ramas anidaban los pájaros. Lo séptimo, cómo es necesario que pongamos esto en obra, que es necesario que lo pongamos en práctica.
Entonces, este sermón está dividido en 6 partes y nos dice la división, o quizás 7. ¿Por qué nos dirá quizás 7? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas 6 partes se corresponden a que en la obra de Guevara lo que él está haciendo es precisamente enumerar cada una de las partes del sueño de Nabucodonosor, que recordemos que Nabucodonosor era un místico, ¿no? Y aquí es un tlatoani. Nabucodonosor es un tlatoani en nuestra versión en náhuatl. Entonces vemos aquí en la segunda parte, en el texto en castellano. La segunda condición de aquel árbol era que subían sus ramas tan alto que parecía tocar con las palmas el cielo. Y aquí nos dice nuestra segunda parte. En la parte en náhuatl dice, lo segundo que se dice es, las ramas del árbol eran tan prominentes que no podían verse a lo alto, casi como sus ramas llegaran al cielo. No podía verse a lo alto los ramales, las ramas del árbol eran muy prominentes. Entonces vemos que es una traducción más o menos a la letra. Pasa lo mismo en la cuarta parte, ¿no? Tenemos, aquí podemos verlo, dice la cuarta condición que tenía el árbol, y aquí, Inicnautlamantli, ¿no? En cuarto lugar, o la cuarta cosa, dice la cuarta condición, dice el náhuatl, la cuarta condición del árbol que vio el Tlatoani Nabucodonosor es que sus frutas eran muchísimas, eran muy maravillosas, muy sabrosas, eran dulces, y todas las fieras, los animales de la tierra, iban a comer por todas partes, ¿no? Entonces esto nos coincide con esta parte. La cuarta condición era que tenía el árbol que vio el rey Nabucodonosor, era que estaban además muy cargado de frutas, y que la fruta de él era por maravilla muy sabrosa, y que tenía de ella tanta abundancia que abastaba, y bueno, ahí sigue, ¿no? Y ahora tenemos, y esto es muy importante, nuestra sexta parte, dice nuestro texto en castellano dice la última condición que el árbol de Nabucodonosor tenía, es decir, esta es la última. Y nuestra sexta parte en náhuatl nos dice, la última condición del árbol que vio Nabucodonosor es que cada uno de todos estos pájaros que vivían en el mundo tenían allí su nido, de manera que al levantarse tan alto el árbol, todas las fieras se resguardaban en él. Pero ¿por qué nos dice, si aquí nos dice que la última condición es esta, por qué el sermón nos dice que tiene quizás 7 partes? Pues porque la séptima parte responde a la conclusión del sermón. Es una parte que se le añadió a la versión en náhuatl. Nosotros vemos cómo aquí termina el capítulo. Dice, de manera que más pronto se seca el ánima sin gracia que no el árbol sin agua. Y aquí vemos, donde está el cuadrito rojo, cómo también termina de la misma manera por el náhuatl. Dice, porque el ánima en la que no hay nada de gracia se seca más repentinamente que no se secara tan rápido el árbol que no tiene nada de agua. Y de ahí en adelante, nuestro sermón sigue con la conclusión, precisamente con lo que nos decía que era me voy a regresar, nuestra séptima parte. ¿Cómo es que pondremos esto en obra? ¿No? Esto es lo que nos dice nuestra conclusión. La conclusión nos dice, y alguien podría preguntarse, ¿cómo haremos lo que nos dice de abandonar el pecado, de hacer lo bueno? Nosotros ya tenemos fe, ya conocemos lo bueno y lo no bueno que nos llevará al lugar del regocijo o quizá al Mictlán. ¿Cómo hemos de poner en obra esto que es bueno? Entonces, aquí se sigue con la séptima parte, que es una conclusión del sermón, y que siguió y que fue inventada también por el traductor, ¿no? Entonces, hasta aquí, esto es a grandes rasgos. Yo les quisiera presentar más, pero no me da tiempo, incluso creo que empieza a pasarme el tiempo. Bueno, en conclusión, en la biblioteca del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco
había un acervo bastante nutrido de obras para la educación del gobernante, acervo actualizado y de primera línea, porque como podemos ver, Guevara se publica en 1545 y la Miscelánea Sagrada, que es un texto que más o menos fue escrito entre 1550 y 1570, tiene ahí ya una obra, ¿no? Entonces, ellos consultaban las obras que estaban leyéndose en el momento, ¿no? Muchas de estas obras sirvieron de fuente a textos en lengua náhuatl, muchas de estas obras que había en el Colegio de Tlatelolco, y al momento de trasvase, estas fueron modificadas por sus traductores, como lo vemos aquí en el Monte Calvario. Ahora, los colegiales, quienes posteriormente se convirtieron en catedráticos del colegio y en ayudantes de los frailes, se vieron inmiscuidos en el proceso de traducción y adaptación al náhuatl de obras latinas y castellanas con miras a conformar un corpus de textos útiles para la educación de sus pares. Es decir, los estudiantes tradujeron estas obras y las compilaron también para que otros gobernantes también las leyeran, para que también fueran parte de este pequeño círculo intelectual que había entre los indígenas. Y bueno, la traducción al náhuatl de algunos capítulos del libro llamado Monte Calvario de Antonio de Guevara muestra que las élites indígenas tuvieron acceso a materiales que en la época también circulaban entre nobles y cortesanos y en los colegios y universidades europeas. Entonces, hasta aquí mi exposición sobre mi proyecto de postdoctorado. Este es simplemente un ejemplo porque en la Miscelánea Sagrada hay muchos opúsculos más de los que también ya he encontrado las fuentes y estoy haciendo el mismo análisis, pero por ahora yo les presento esto. Aquí también les pongo una bibliografía general sobre el tema de los espejos de príncipes en lengua náhuatl y sobre Fray Antonio de Guevara, que hablé muy poco de él, pero porque hay otra obra de Antonio de Guevara dentro de esta miscelánea, ¿no? También fue muy importante en España y parece ser que también para los colegiales de Tlatelolco fue un autor muy importante. Muchas gracias a todos por su atención.